Pues una zona eh, muy importante en la vida de las mujeres es lo que corresponde al aparato reproductor femenino. Entonces, vamos a afincarnos a una zona muy importante que es la llamada cavidad pélvica o simplemente pelvis. La siguiente, por favor. La pelvis se considera como una región del organismo localizada en la parte inferior del tronco, ¿no?, que se encuentra formada por tres huesos en especial. Los dos huesos coxales, ¿no?, que se unen a través del pubis mediante la sínfisis púbica, y el hueso sacro, que, como ustedes también recuerdan, constituye pues una masa sólida unida con el coxis. Por eso se le llama muchas veces sacrocoxis, ¿no? Y a esto se le agrega pues todas las partes blandas, ¿no?, músculos, tejido conectivo, ¿no?, órganos que van a situarse en esta región, ¿no?, principalmente en esta región pélvica, en esta cavidad pélvica vamos a tener órganos de la parte final del tubo digestivo, recuerden ustedes, recto, ano, ¿no?, y también órganos del aparato urogenital, ¿no? Siguiente, por favor. Insistiendo en este tema, o en este punto, quiero mostrarles esta foto donde se nota pues las articulaciones de los dos huesos coxales mediante la sínfisis púbica y las uniones del sacro con el ilíaco, las uniones sacroiliacas, ¿no?, formando un solo bloque. Y acá hay que resaltar pues de que los huesos coxales cada uno de ellos tienen tres partes, simétricamente. La parte superior, el ilion, recuerden, la parte inferior casi corresponde al isquion o isquion, y el pubis. Estas tres partes se unen, se solidifican y forman en sí el hueso coxal. Y hay zonas de estos huesos que hay que reconocerlos y considerarlos porque nos van a servir en la práctica de este curso, ¿no?, de ginecología y obstetricia. Por ejemplo, recordar la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior, recordar el foramen obturado o obturatriz, ¿no? Doctor, disculpe por interrumpirlo. Sí. Compañeros, ¿pueden escuchar? Yo, de que estamos pues viendo acá una vista anterior de la pelvis. Recuerden que está formado, les decía, por los dos huesos coxales. Cada hueso coxal tiene tres partes que se han unido, que se han solidificado. El ilion en la parte superior, el isquion en la parte inferior y el pubis, que se va a unir a la otra parte del pubis del otro hueso coxal, formando la llamada sínfisis del pubis, ¿no? Aquí dentro es donde se van a ubicar pues todo lo que les he mencionado, ¿no?, las partes blandas, órganos, ¿no?, principalmente parte final del aparato digestivo y órganos del aparato urogenital. Y algo que nos va a servir en la práctica diaria en este curso es que tenemos que recordar ciertas zonas, ¿no?, como por ejemplo la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior, ¿no?, la sínfisis púbica, el agujero o foramen obturado, ¿no?, el agujero o foramen obturado, que es necesario recordarlo porque se va a diferenciar, vamos a ver en otra diapositiva, la diferenciación que tiene con la pelvis masculina, ¿no?, que eso nosotros tenemos que aprender a evaluarlo para poder determinar si una mujer va a poder tener un parto normal o no, o si es una pelvis estrecha o una distosia ósea de otro tipo que va a impedir un parto normal, ¿no?
La siguiente, por favor, tenemos una vista posterior de la pelvis, ¿no? Donde vamos a ver acá con mayor precisión entre el ilion y el isquion las espinas ciáticas que corresponden al estrecho medio de la cavidad pélvica, ¿no? Al estrecho medio. Para cuestiones de didáctica se ha dividido la pelvis en estrecho superior, medio e inferior. No voy a incidir en este tema, pero sí acá quiero resaltar como referencia o como puntos de referencia las espinas ciáticas, ¿no? Que ahí se notan con extrema claridad, ¿no? Que son dos especies de salientes en punta, ¿no? Que están simétricamente uno al lado del otro, entre el ilion y el isquion, como le digo, ¿no? La siguiente, por favor, en la vista lateral, ¿no? Vemos el coxis para la parte de atrás y la parte de adelante. Vamos a tener ahí la articulación coxofemoral, ¿no? En donde la cabeza del fémur penetra pues al sacro, ¿no? Y vamos a obtener ahí la articulación de la cadera, la articulación coxofemoral. La siguiente, por favor. Acá tenemos yo he querido resaltar con esto 4 características muy diferenciadas entre la pelvis femenina y la pelvis masculina y que nos va a servir, como digo, cuando evaluemos pues a las mujeres en obstetricia, ¿no? Por ejemplo, hablando del orificio obturado, del agujero obturado, en el caso de la mujer es ovalado, en el caso del hombre es redondo. Esa es una diferencia por las estructuras, ¿no? Que va a contener cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el ángulo subpúbico, en el caso de la pelvis femenina, es un ángulo mayor de 90 en la mayoría de los casos, o como límite 90, tiene que ser de 90 grados para tener una medida adecuada y esto permita el tránsito del producto de la gestación al momento del parto. En cambio, en el hombre, este ángulo es mucho menor, ¿no? Se dice de que más o menos es en promedio de 60 grados. Por eso se habla muchas veces que en las mujeres tienen pelvis androides, ¿no? Cuando ese ángulo no tiene la medida mayor de 90 grados. En el estrecho superior, por ejemplo, de la pelvis, en la mujer tiene una forma redonda, en cambio en el hombre tiene una forma triangular o una forma corazonada, ¿no? El acetábulo, o sea, la zona articular del hueso coxal, que va a albergar a la cabeza del fémur, en el caso de la pelvis femenina es más pequeño que en la pelvis masculina, donde el acetábulo es mucho más grande, ¿no? Entonces, estas son estructuras y zonas, y en líneas generales, pues la pelvis femenina va a ser una pelvis más ligera, más liviana, más fina, ¿no? Que la pelvis masculina, que es una pelvis más pesada, gruesa. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un punto de que nos piden que les comentemos y que les expliquemos, que corresponde al diafragma pélvico. El suelo pélvico, el suelo de la pelvis, de la cavidad pélvica, está conformado por 2 planos, un plano inferior y un plano superior. El plano inferior es el que corresponde al diafragma pélvico, y se dice que el diafragma pélvico está constituido principalmente por los músculos elevador del ano y por el músculo coxigio, ¿no? El músculo elevador del ano tiene 3 fascículos bien definidos que siempre es bueno recordarlo, ¿no? El haz puborectal, el haz pubocoxigio y el haz iliocoxigio, ¿no? El haz puborectal es un fascículo muscular grueso que tiene forma de U. Tiene forma de U y que llega y que parte inmediatamente por detrás de la sínfisis púbica
y que va a contornear, va a girar alrededor de la unión anorrectal para tener forma de U, ¿no? La siguiente, por favor. Después tenemos el haz pubococcigio, el haz iliococcigio. El haz pubococcigio que se va a distribuir, ¿no?, en la parte lateral de ambos puborectales, ambos fascículos puborectales, ¿no?, y que van a llegar hasta el coxis, hasta la parte posterior. Por eso le llaman pubococcigio. Nace también casi en la parte posterolateral del pubis y va a llegar hasta el coxis. Y también tenemos más al costado, poco lateralizado, tenemos al haz iliococcigio, que está con la letra B, ¿no?, que va a partir de las paredes laterales del pubis, ¿no? Se va a unir van a formar ahí parte del arco tendinoso del músculo elevador del ano. Entonces, en esa zona se van a insertar, y el músculo coccigio, que se encuentra un poco más poco por debajo de este haz iliococcigio, ¿no? Estos músculos, esta zona, forman el plano profundo, ¿no?, del suelo pélvico, lo que se conoce como diafragma pélvico. Pero por encima de eso tenemos un plano superficial, ¿no?, que es el diafragma urogenital. La siguiente, por favor. El diafragma urogenital va a constituir una especie de lámina musculofibrosa, ¿no?, que ocupa los espacios libres de los músculos elevadores del ano, y está constituido principalmente por los músculos transversos profundos y superficiales, por el músculo isquiocavernoso, por los músculos bulbocavernosos y músculos del esfínter anal externo, ¿no? En conjunto, todas estas estructuras, pues, ¿de qué se van a encargar? Se van a encargar de albergar o de sostener, de fijar a los diferentes órganos intrapélvicos, sobre todo, como repito, a los órganos del aparato urogenital y de la parte final del aparato digestivo, ¿no? La siguiente, por favor. Y acá viene otro término que es muy importante que ustedes los tengan en cuenta, porque son términos que se han determinado por didáctica, por la práctica clínica, para facilitar la práctica clínica y la parte didáctica, ¿no? Y esto va a servir mucho para medir o para cuantificar o para clarificar las famosas distopías genitales o prolapsos genitales, ¿no? En la pelvis también vamos a tener un compartimiento, en la cavidad pélvica vamos a tener un compartimento anterior y un compartimento posterior, ¿no? Y quien va a dividir el compartimento anterior y posterior es una línea imaginaria longitudinal que atraviesa toda la vagina, que va a dividir hacia la parte de arriba, lo va a llamar compartimento anterior, y hacia la parte de abajo el compartimento posterior. ¿Esto qué significa? Que hacia la parte de arriba, hacia el compartimento anterior, vamos a encontrar sucesivamente la uretra, la vejiga, ¿no?, la pared anterior de la vagina y el útero, ¿no? Y en el compartimento posterior vamos a encontrar la pared posterior de la vagina, el recto y el conducto anal. Entonces, como le repito, esto nos va a servir para calificar las distopías o prolapsos mediante la tabla. Ahora existe una metodología moderna que es el sistema PO-PQ, ¿no?, que miden o califican los prolapsos. Y para eso, para entender bien esa
división o esa calificación, es necesario también entender primero lo que significa el compartimento anterior y el compartimento posterior. O sea, de aquí nos van a servir para fijar los conceptos de distopías genitales del compartimento anterior y las distopías genitales del compartimento posterior. O sea, las distopías de uretra, de la vagina, ¿no? O sea, de la vejiga, ¿no? Del útero, prolapso útero vaginal completo, distopías de la vejiga de primero, segundo, tercero completo también, ¿no? Cistocele completo. Para eso nos sirve. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor, Natalie. Ya, y entonces vamos a comenzar a revisar todos los órganos del aparato genital femenino, todas las partes anatómicas importantes, ¿no? Yendo desde la parte externa hacia la parte interna. En la parte externa tenemos los genitales externos y ahí tenemos estructuras que ya ustedes también la deben de conocer, ¿no? De su curso de anatomía. El monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el vestíbulo de la vaginal, el vestíbulo es una zona muy especial que va, como les voy a señalar con un gráfico, que va desde la parte anterior del clítoris hasta la parte inferior de la horquilla o del introito vaginal. Luego, otra estructura importante de los genitales externos viene a ser el clítoris y las glándulas uretrales mayores, glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartolino, y las glándulas vestibulares menores o las glándulas de Skene. Ambas glándulas se encargan de la lubricación y de la protección de todos los órganos o de todas las partes genitales, de los genitales externos. La siguiente, por favor. Acá viene una foto más importante. Acá vean el monte de Venus que está por encima de estas estructuras, ¿no? En donde se va a ubicar el vello púbico, ¿no? En forma de triángulo invertido. Ya ustedes saben, tenemos los labios mayores, los labios menores, ¿no? El introito vaginal. Ahí tenemos una foto. Esta foto nos muestra el capuchón del clítoris en la parte superior, y el glande o cabeza del clítoris y el frenillo del clítoris, ¿no? Los labios menores, el introito vaginal, la uretra, el introito vaginal, la vagina. Se ven también restos del himen, la parte inferior del introito vaginal, que es la horquilla vulvar, le llaman, y la zona entre la horquilla vulvar y el ano se le conoce como la zona perineal o periné simplemente. La siguiente. Acá tenemos el vestíbulo vaginal, lo que les hablé, ¿no? En la parte superior, que va desde el clítoris hasta la parte inferior, que es la horquilla del introito vaginal. Y por debajo de esto, como ya les he dicho, el periné o la zona perineal. La siguiente, por favor. ¿No? Entonces acá está lo del vestíbulo vaginal, que es una zona muy importante, una zona muy delicada, muy sensible en la mujer, que representa pues prácticamente la zona más importante, la zona erógena más importante, ¿no? Que va desde el clítoris en la parte anterior o superior hasta la horquilla del introito vaginal en la parte posterior o inferior, ¿no? Entonces acá vamos a contener, vamos a encontrar los dos labios menores y la zona que separa la piel de la mucosa vaginal, el inicio de la mucosa vaginal, ¿no? Ahí vamos a encontrar las aberturas de la uretra, de la vagina, de las glándulas de Bartolino, como les dije, y de las glándulas de Skene o parauretrales, ¿no? La siguiente, por favor. En cuanto al clítoris, yo quería darle solamente algunas precisiones, que se trata del órgano eréctil de la mujer, lo que correspondería pues a ser un homólogo del pene en el varón, ¿no? Y tiene 3 partes características el clítoris, al igual que en el varón. El clítoris, el cuerpo propiamente dicho, el clítoris, la cabeza o glande del clítoris, y el clítoris también tiene su prepucio o capuchón, como han visto en la foto. Y acá, bueno, tiene una
una característica, una importancia, la irrigación que va a estar dado, como lo vamos a ver más adelante, por la arteria carnosa o la arteria del cuerpo dorsal del clítoris, o la arteria cavernosa también le llaman, o la arteria del cuerpo dorsal del clítoris, que son ramas terminales de la arteria pudenda, ¿no? Y la inervación va a estar dado por el nervio pudendo interno, ¿no? Que a su vez va, de paso, le señalo de que es el nervio que le va a dar la sensibilidad extrema pues a todas la parte de los genitales externos, de la piel, ¿no? De la piel y de los músculos, sobre todo de la zona de los genitales externos, del perineo. La siguiente. Y prosiguiendo y yendo hacia la parte interior del aparato reproductor femenino, vamos a encontrar a la vagina. Como sabemos, la vagina embriológicamente depende recordemos, de los conductos de Müller y del seno urogenital, sobre todo en el tercio inferior de la vagina. Se considera la vagina el órgano de la cópula, es un órgano músculo membranoso que tiene dos paredes, la pared anterior y la pared posterior. Se dice que la pared posterior es mucho más larga que la pared anterior, ¿no? La pared anterior tiene una longitud de aproximadamente de 7 a 8 centímetros y en el caso de la pared posterior puede llegar inclusive hasta los 10 centímetros, ¿no? Repito, la pared posterior de la vagina es mucho más larga que la pared anterior. Tiene un diámetro que oscila en promedio de 2.5 a 3 centímetros, ¿no? Y en la persona de pie, pues vamos a ver ahí la foto, que la vagina está orientada hacia arriba y hacia atrás, haciendo un ángulo de 60, 70 grados, ¿no? Y las relaciones más importantes de la vagina, pues en su pared anterior es con la vejiga urinaria y la terminación de los uréteres, y por abajo, en la parte anterior hacia abajo, se adhiere pues a la uretra, ¿no? Y la pared posterior de la vagina tiene relación pues con el útero, con la excavación recto-uterina, y también tiene una relación con el recto mediante el tabique recto vaginal. La siguiente, por favor. La vagina tiene elementos de sostén, elementos de fijación, ¿no? Los principales elementos de fijación son los paracolpos, el tabique, como se ha mencionado, el tabique bésico vaginal, el tabique recto vaginal y las láminas uterosacras, ¿no? Y con respecto a los puntos también de referencia de la vagina, tenemos hacia arriba la cúpula vaginal, que cuando hacemos una histerectomía abdominal o una histerectomía vaginal, es la que va a corresponder al fondo de la vagina, ¿no? La cúpula vaginal, ¿no? Corresponde pues al tercio superior de la vagina. Y por delante, como ya se ha mencionado, vamos a encontrar el triángulo de Pauly, que significa que es una zona formada por repliegue de la vagina, que corresponde exactamente a la base vesical, a la base de la vejiga, ¿no? A la base de la zona conocida como el trígono vesical, ¿no? Por detrás de la vagina va a estar relacionado con el fondo de saco de Douglas, que es un espacio virtual, como ya saben ustedes o recuerdan, y el ano, ¿no? Y lateralmente la vagina tiene pues como medio de fijación a los llamados paracolpos, que resultan también muy importantes en la estructura de la vagina, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo tengo que señalarles con respecto a los elementos de fijación de la vagina. La siguiente, por favor. Bueno, esto es solamente para recordar la histología de la vagina. Es un epitelio, recuerden que se trata de un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. La siguiente, por favor. Tiene 3 capas también la vagina, ¿no? Una capa interna, una capa media, una capa externa.
Ahora, con respecto al útero, ¿qué podemos decir? De que el útero es un órgano muscular poderoso, potente, hueco, con forma de pera invertida, ¿no? O algunos dicen, lo semejan a un cono aplanado, ¿no? Y que va a tener en especial cuatro funciones importantes, ¿no? El útero va a servir en la mujer para albergar al feto en el momento del embarazo o durante la gestación, ¿no? Ayudar a expulsar al feto o al producto de la gestación al momento de su nacimiento, ¿no? El útero va a servir también para que la descamación constante mensual del endometrio finalice pues en un ciclo ovárico o el llamado ciclo menstrual, ¿no? Entre a esa actividad mensual de las mujeres durante toda su etapa fértil, que viene a ser la menstruación, y obviamente antes que eso, pues va a servir también para que el huevo cigote, o sea, el óvulo fecundado, se implante, pues, ¿no?, en la cavidad uterina, y de acá comience a replicarse sucesivamente hasta el final, ¿no? Y algo que de repente también algunos lo señalan muy importante es que el útero tiene una zona, el llamado cuello del útero o cervix uterino, que sirve para algo, problema de salud que se puede presentar en las mujeres, que es muy importante en nuestro país, que viene a ser el cáncer de cuello uterino, ¿no? O cáncer de cervix uterino, ¿no? Por eso es importante conocer lo que corresponde a este órgano. La siguiente, por favor, ¿no? Acá está el gráfico, ¿no? Como les dije, el útero tiene una forma de pera invertida, ¿no? Que normalmente en una mujer que no ha tenido hijos, en una nulípara, pesa en promedio de 40 a 50 gramos, ¿no? A diferencia de una mujer multípara que ya ha tenido hijos, que ya ha tenido bebés, que tiene un promedio de peso de 60 a 70 gramos, ¿no? Y tiene tres partes bien definidas. La parte superior, ustedes observan el gráfico, y ahí está bien señalado, viene a ser el cuerpo del útero, ¿no? Y la parte inferior, que parece un conito, una punta de cono, ¿no? Una punta de cono, que viene a ser el cuello o cervix uterino, cuello uterino, cervix uterino, ¿no? Que va a estar separado del cuerpo uterino por una estructura que se le conoce como el istmo. El istmo, que cuando la mujer se embaraza, este istmo, en el transcurso del embarazo hasta el final del embarazo, se va a convertir en el segmento uterino, y que es la zona de predilección de nosotros los ginecólogos al momento de hacer las cesáreas, porque a este nivel es donde vamos a hacer la abertura para poder extraer al bebé, ¿no? Entonces recuerden, cuerpo, istmo, cuello, ¿no? El cuerpo es musculoso, fuerte, distensible, ¿no? Se extiende a volúmenes increíbles, ¿no? Y el cuello, que es un poquito más indurado, medianamente sensible, y es mucho más delgado. Y que la siguiente, por favor, el cuello del útero va a estar constituido pues por un orificio cervical externo que va a tener relación con la vagina, y un orificio cervical interno que está a continuación, que demarca el límite del cuello uterino con el cuerpo uterino, ¿no? Y entre el orificio cervical interno, OSI, y el orificio cervical externo, OCE, existe o está el canal o línea endocervical, que tiene un diámetro aproximado de 6 milímetros, ¿no? Y que algo que recuerden que es muy importante es que está constituido por epitelio cilíndrico monoestratificado. Ese es el epitelio del endocervix o de la línea endocervical, ¿no? Desde que comienza la línea endocervical. Y el orificio cervical interno, a diferencia del externo, es un poquito más amplio, un poquito de mayor diámetro, llega hasta los 10 milímetros, y como les dije, delimita
la zona endocervical con el útero, ¿no? Y esta zona, como ya le dije, es el istmo, ¿no? ¿Y por qué es importante y por qué remarco esta situación, mis estimados alumnos? ¿Por qué? Porque es aquí, en esta zona del cuello uterino, entre el orificio cervical externo, la parte un poco hacia adentro, que va a delimitar con la línea endocervical, es la llamada zona de transición. Es la llamada zona de transición o unión escamocolumnar, se le llama. Es la zona de donde nosotros vamos a tomar la muestra para el Papa Nicolau, ¿no? Que es un método de examen, sirve como screening para descartar alguna patología en el cuello uterino, ¿no? Es a este nivel donde vamos a tomar la muestra del Papa Nicolau. Por eso es que le remarco esta zona de transición o la unión de la zona escamosa cilíndrica, o sea, es la unión, la zona que demarca la unión del epitelio cilíndrico monoestratificado con el epitelio escamoso del orificio cervical externo, ¿no? Entonces, para eso, y esta zona de transición va a tener modificaciones, no necesariamente llegan siempre al cáncer, ¿no? Tiene variaciones celulares de acuerdo al ciclo menstrual, o sea, si está en la fase estrogénica, si está en la fase progestágena, no si la mujer está embarazada, no está embarazada, o también si ya la mujer está en la etapa del climaterio, ¿no? O cercano a la menopausia. La siguiente, por favor. Y acá vamos a tener las diferentes posiciones que puede tener el útero, ¿no? Con respecto a sus ejes, ¿no? Al eje del cuello uterino y al eje del cuerpo del útero. Puede ser un cuello, un útero en anteversión o en anteflexión, un útero en retroversión o en retroflexión, ¿no? En anteflexión, el útero va a estar flexionado hacia abajo y hacia adelante, hacia abajo y hacia adelante, ¿no? En diferentes órganos, en diferentes ángulos. Y en la retroversión, el fondo está hacia atrás. En la retroversión, o sea, pegado hacia el recto o dirigido hacia el recto. En la retroflexión ya no solamente se dirige el fondo, sino todo el cuerpo uterino está dirigido o relacionado muy cercanamente al recto. La siguiente, por favor. Y esto es cuando el útero se puede lateralizar, o se llama lateroversión derecha hacia el lado derecho, y lateroversión izquierda hacia el lado izquierdo. La siguiente, por favor, ¿no? Y acá viene algo muy interesante también. ¿Qué cosa es lo que va a hacer de que el útero se fije, ¿no? Va a tener elementos de sostén. Existe todo un sistema de sostén que van a permitir la suspensión, la fijación y la orientación del útero, ¿no? Acá, para partir, por ejemplo, en la parte inferior del útero, que está relacionado con la cúpula vaginal, va a estar relacionado a través de las fascias del músculo elevador del ano, ¿no? O sea, en esta zona se va a fijar al piso pelviano, el útero se va a fijar al piso de la pelvis. La siguiente, por favor. Y tenemos acá también, no, la anterior, por favor, no corras porque quiero mostrarles acá. No, la anterior. No, la siguiente, uno nomás. Ya, esa es, ¿no? Ya, el sistema de suspensión, tenemos acá un corte transversal visto desde arriba, ¿no? Ahí están con números, yo se les he mostrado ahí, está el 1, el istmo, o sea, la zona que demarca el cuello del útero, ¿no? Después tenemos la vejiga, pegado al pubis, la vejiga que está con el número 2, la vejiga urinaria. Después la fascia presacra que está con el número 4, que está hacia atrás hasta el sacro, vecino al sacro. Después con el número 5 está la fascia umbilico prevesical.
Y a una zona muy importante está la zona en el número 6, los ligamentos transversos del útero que van a fijar al útero, los famosos ligamentos cardinales o ligamentos de McEnroth, ¿no? Y hacia atrás, hacia la parte posterior, tenemos los ligamentos úterosacros, ¿no? Esos son los elementos de sostén. Y otro elemento de sostén, la siguiente, por favor, viene a ser los ligamentos anchos, ¿no? Uno a cada lado, los ligamentos anchos, ¿no? Y los ligamentos redondos, que son estructuras musculofibrosas, ¿no? Que van a hacer que el útero se mantenga en anteversión, o sea, hacia adelante, ¿no? Hacia adelante, pegado hacia la vejiga. La siguiente, por favor. ¿No? Acá este es otro resumen del cervix posterior hacia el sacro. Tenemos los ligamentos úterosacros y los ligamentos cardinales o ligamentos de McEnroth, que van a estar hacia la parte lateral del cuello uterino, hacia ambos lados. Se van a insertar en las espinas ciáticas, como les mencioné, de los huesos ilíacos, uno a cada lado, ¿no? Y también ahí, como un accesorio, se presenta un ligamento, pero de menor importancia, digámoslo, que viene a ser el ligamento pubocervical. La siguiente, por favor. ¿No? Y acá voy a darle también algunos alcances respecto al ligamento ancho, ¿no? Y su contenido, ¿no? El ligamento ancho es una zona muy importante porque va a permitir la unión del útero con las trompas uterinas y con los ligamentos redondos, ¿no es cierto? Se va a unir, pues, a las trompas de Falopio mediante el mesosalpins o mesosalpins superior, también le llaman, ¿no? Y se va a unir, esta parte del ligamento ancho que se une con el ovario, que se le conoce como mesovario, ¿no? Y la zona que se une con el ligamento redondo viene a ser conocida como la zona funicular o anterior, ¿no? Del ligamento ancho, ¿no? Entonces, esto es importante porque va a tener relación también con los parametrios, más o menos a nivel de los ligamentos redondos, ¿no? Los parametrios, parte del ligamento ancho en la parte inferior del cuello hacia la parte del cuello uterino, relacionados pues con los ligamentos cardinales o de McEnroth, ¿no? Todo esto forma los parametrios o ligamentos inferiores de Virchow, le llaman, ¿no? La siguiente, por favor. El ligamento redondo también es otro elemento muy importante, pues, como elemento de sostén del útero. Es una estructura larga, de una longitud de más o menos de 12 a 14 centímetros por 2 y por 6 milímetros. No es, como les dije, de consistencia fibromuscular. Y es, debido a su longitud, pues, atraviesa algunas zonas. Se dice que atraviesa el conducto inguinal y va a llegar hasta a emitir algunos filamentos a la vulva, sobre todo hasta los labios mayores. O sea, hasta ahí tiene conexión los ligamentos redondos, ¿no? Los ligamentos redondos. Tiene hasta 4 porciones, ¿no? La porción que se ve con el útero, la porción que penetra, ¿no? al orificio del conducto inguinal, ¿no? Y que llega a su vez a hay una porción que llega hasta los labios mayores de la vulva. La siguiente, por favor. Acá viene algo muy interesante, ¿no?
La irrigación, ¿cómo es que va a estar irrigado el útero? ¿Quién le va a dotar de sangre? Ustedes saben de que el útero es un órgano que puede traer graves complicaciones durante el embarazo, ¿no? Durante otras patologías ginecológicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que tener en cuenta por qué arterias está irrigado el útero, ¿no? Y para esto tenemos que partir de la aorta. La aorta sale del ventrículo izquierdo. Cuando atraviesa el orificio aórtico del diafragma, va a cambiar de nombre, va a ser la aorta abdominal, que a nivel de la cuarta vértebra lumbar, de L4, va a dar 3 ramas, ¿no? Va a dar 2 ilíacas, arterias ilíacas primitivas o arterias ilíacas comunes le llaman, y una arteria sacra media. Y de acá viene lo importante. Las arterias ilíacas comunes, ¿no? O arterias ilíacas primitivas, que tienen una longitud de aproximadamente 6 centímetros a nivel de la articulación sacroilíaca y L5, se va a dividir en ilíaca interna y arteria ilíaca externa. A nosotros nos interesa mucho la arteria ilíaca interna. ¿Por qué? Porque va a dar como rama a la arteria uterina, y la arteria uterina es la que va a irrigar al útero. La arteria uterina a su vez tiene ramas, ¿no? Primero viaja muy cercano al uréter, más o menos entre 1.5 a 2 centímetros por delante y encima del uréter, y a 1.5 centímetros del istmo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Para nosotros, cuando hacemos histerectomías, hacemos intervenciones ginecológicas, tenemos que tener demasiado cuidado en lesionar este órgano del uréter, porque ustedes saben, comunica el riñón con la vejiga, ¿no? Entonces, podemos dañar, podemos confundir el uréter con la arteria uterina, ¿no? Entonces ahí es que tenemos que hacer la diferenciación anatómica. Viajan muy cerca, son vecinos. Entonces hay que reconocer el recorrido, la estructura, ¿no? La arteria uterina es transversal y da una rama ascendente que es tortuosa y una rama descendente que es menos tortuosa. La rama ascendente va a irrigar toda la parte superior del útero y va a llegar inclusive a irrigar en parte a la porción inferior del ovario. Y la rama descendente que va a irrigar al cérvix y va a dar una rama también inclusive para la vagina. Entonces, la siguiente, por favor. Ahí vamos a ver el trayecto de la arteria uterina. La siguiente, por favor. ¿No? Acá, antes de entrar de lleno nuevamente a la rama, explicarles, me salgo un ratito para explicar las ramas extrapélvicas de la ilíaca interna, ¿no? Se le considera ramas extrapélvicas a la arteria glútea, a la arteria obturatriz, ¿no? A la arteria isquiática, ¿no? Y a la arteria pudenda interna. Esta arteria pudenda interna va a tener ramas colaterales, la arteria hemorroidal inferior y la arteria perineal superficial y la arteria perineal profunda. Y las ramas terminales de la pudenda interna, de la arteria pudenda interna, son la arteria cavernosa o arteria carnosa del clítoris y la arteria dorsal del clítoris. Entonces, esas son las referencias anatómicas que no deberíamos de olvidar, ¿no? Por eso le llaman extrapélvico. O sea, están casi en la parte externa de la pelvis. Pero tenemos la parte de la siguiente, por favor, de la arteria uterina, incidiendo en eso, porque eso es muy importante, como les he dicho.
La arteria uterina, pues, está muy cercana a la pared pélvica, tiene un trayecto transverso, o sea, se dirige hacia el útero, ¿no? Y a la altura de la espina ciática es donde se va a hacer transverso. Va a estar por debajo de los ligamentos anchos, ¿no? Y va a estar por delante y encima del uréteres o de los uréteres, o sea, a ambos lados, ¿no? Por eso es importante. Y esta arteria uterina va a dar rama ascendente y rama descendente. Repito, ¿por qué lo vamos a diferenciar del uréter? Por el trayecto. Es tortuoso, parece un serpentín la arteria uterina en su rama ascendente, al igual que en la rama descendente, ¿no? Y están bien pegados a la parte lateral del útero. El uréter, sin embargo, no es tortuosa, pero sí hace movimientos peristálticos, y eso lo diferencia de la arteria uterina, ¿no? Entonces eso es lo que va a caracterizar, y como les decía, en la parte ascendente va a irrigar inclusive hasta parte de la zona útero-ovárica, ¿no? La parte inferior del ovario, sobre todo, ¿no? Y conjuntamente con la arteria ovárica va a encargarse de la irrigación del ovario, ¿no? Entonces esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta. La siguiente, por favor. La arteria uterina, pues como les dije, tiene una arteria uterina propiamente dicha, la rama cervical, la rama vaginal hacia abajo, ¿no? Y hacia arriba tenemos, como les repito, insisto en eso, va a ocupar la zona útero-ovárica, sobre todo la parte inferior del ovario. Pero la parte central de la arteria uterina va a dar ramas que son las arterias arcuatas, ¿no? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Estas arterias arcuatas van a anastomosarse en la línea media del útero con las arterias arcuatas del otro lado. Por eso es que forman como un arco, como una tela. Por eso le llaman arterias arcuatas, ¿no? Y de estas arterias arcuatas se van a desprender otras ramas, las arterias radiales. Estas arterias radiales se van a encargar de la irrigación del miometrio. Recuerden que el útero tiene 3 capas: endometrio, miometrio y peritoneo visceral o serosa, ¿no? Las arterias radiales van a irrigar, se van a encargar de la irrigación de la capa media del útero, o sea, de la capa muscular, del miometrio, ¿no? Y las arterias radiales también van a dar a su vez otras ramas, se van a desprender, que son las arterias helicoidales, que van a irrigar al endometrio. ¿De acuerdo? La siguiente, bien claro. Acá este es otro gráfico para que no se olviden. Porción parte central comenzando en la parte ascendente, la arteria uterina se divide o da ramas llamadas arterias arcuatas. Las arterias arcuatas van a dar lugar a las arterias radiales, que van a irrigar el miometrio, ¿no? Y luego tenemos las arterias basales y las arterias espiraladas o helicoidales, que van a irrigar o se van a encargar de la irrigación del endometrio. Arterias helicoidales o espiraladas, o espirales se le llaman algunos, ¿no? Muy bien. La siguiente, por favor. Como parte de la irrigación, los vasos linfáticos van a drenar las venas uterinas, que van a recoger la sangre, pues, del útero, y de los linfáticos van a drenar a los ganglios preaórticos y a los ganglios ilíacos externos, ¿no? Van a recibir
todo el retorno venoso y linfático a las venas uterinas. La siguiente, por favor. Y la inervación va a estar dado sobre todo por el plexo hipogástrico inferior, por el nervio hipogástrico inferior, que va a inervar al útero, ¿no? y a otras estructuras de la cavidad pélvica también. El plexo hipogástrico es muy importante para la sensibilidad, la inervación de todos los órganos pélvicos, ¿no? La siguiente, por favor. Otro órgano importante que está muy vecino al útero, que está unido al útero, es la trompa de falopio. Una a cada lado, trompa de falopio derecha, trompa de falopio izquierda, ¿no? Y esta trompa de falopio tiene partes, tiene zonas, tiene áreas estrictamente ya reconocidas. La que está bien pegada o está conectada al útero se le conoce como zona intersticial o intramural. Corresponde al ángulo uterino, ¿no? En la zona de vecindad, entre la zona de unión entre la trompa uterina y el útero. Le sigue a continuación el istmo, pero en la trompa uterina. Recuerden que hay un istmo en el cuello uterino también. El istmo en la trompa uterina. Luego viene la zona más larga, que viene a ser la zona ampular o ampolla, que es la zona más flexible, se moviliza bastante, ¿no? Y luego tenemos la zona infundibular, o zona del pabellón, o zona infundibular, que va a terminar en una especie de digitaciones. Ustedes observan como unos flecos. Esas digitaciones se llaman fimbrias, recuerden, fimbrias, ¿no? Y que van a existir unas áreas muy importantes, como por ejemplo las franjas de Richard, que son las encargadas de establecer pues la unión entre las fimbrias y el polo superior del ovario, ¿no? Entre las fimbrias y el polo superior del ovario. Se considera que las franjas de Richard se encargan pues de recoger al óvulo y conducirlo al interior de la trompa de falopio hasta el útero, ¿no es cierto? Ahí es donde se produce todo el mecanismo pues para que se produzca el mecanismo de la fecundación, ¿no? Entonces eso es importante. Y acá tenemos una zona, la zona del epofósforon, que es la zona donde va a tener conexión pues con el ligamento redondo, ¿no? El trayecto del ligamento redondo es importante. Esta zona, este es un punto de referencia. Bien, la siguiente. Eso es lo principal que ustedes deben de recordar, ¿no? Y las trompas de falopio también van a tener medio de fijación. Van a estar insertadas, como le digo, al útero a través del cuerno uterino, formando el ángulo uterino, ¿no? Va a estar unido la trompa de falopio al útero mediante el ligamento ancho, ¿no? El ligamento ancho con la trompa de falopio y al útero van a estar unidos por el salpings o mesosalpings, ¿no? Del útero, mesosalpings del útero, y también va a tener otro ligamento de sostén, que es el ligamento tubovárico, ¿no? Que une pues la franja de Richard, como he dicho, al polo superior del ovario, ¿no? Ya saben para qué sirve la franja de Richard, ¿no? El ligamento tubo-ovárico es un ligamento de sostén importante, pues, que une con la parte superior del ovario. Trompa de falopio con la parte superior del ovario. La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Y cuáles son quiénes se van a encargar de la irrigación de las trompas de falopio? La irrigación de las trompas de falopio va a estar a cargo de la arteria tubárica interna y la arteria tubárica externa.
¿no? La arteria tubárica interna es rama de la arteria uterina y la arteria tubárica externa es rama de la arteria ovárica, ¿ya? Ambos se van a anastomosar en el mesosalpinx, ¿no? Y van a dar ramas ascendentes para la trompa y ramas descendentes para el ovario, ¿no? Ramas descendentes para el ovario y ramas ascendentes para la trompa uterina, ¿no? La arteria recuerden, arteria tubárica interna, rama de la arteria uterina, y recuerden de que estas se desprenden pues, de la rama ascendente, de la arteria uterina sobre todo, ¿no? Y la arteria tubárica externa, que es rama de la arteria ovárica. No, la siguiente, por favor. Y los linfáticos van a emanar, pues, a todo el retorno linfático y venoso. Se van a recoger, pues, van a recoger desde el mesosalpinx, ¿no? Y se anastomosan con los linfáticos del ovario y los linfáticos internos del útero, ¿no? Que van a llegar siempre, pues, a la vena cava, ¿no? Y de los nervios procedentes de los nervios uterinos, sobre todo como les dije, del nervio hipogástrico inferior, ¿no? Del nervio hipogástrico inferior, que van a acompañar siempre, van a estar acompañadas de las arterias, penetrando las paredes de las trompas, ¿no? La siguiente, por favor. Y un último, no por ser mencionado, al último va a dejar de ser más importante. Yo creo que son el centro de todo el aparato reproductor femenino. Vienen a ser los ovarios, ¿no? Que son órganos ovoides, ¿no? De color blanco rosa o de color blanco nacarado, se le dice, ¿no? Que pesan aproximadamente entre 7 a 8 gramos en reposo. Tienen una consistencia firme y sus medidas más o menos son de 3.5 a 4 por 2 por 1 centímetro, ¿no? Y tienen una cubierta también de peritoneo, ¿no? A su vez, este útero va a tener, este órgano, el ovario, va a tener dos funciones fundamentales, ¿no? Estas dos funciones, yo le digo siempre que el ovario tiene una función reproductora y una función endocrina, ¿no? La función reproductora, porque en el ovario se van a formar cientos de óvulos, ¿no? Se encarga, o sea, el ovario o los ovarios se encargan de la ovulación, ¿no? Por eso se le conoce a esto como el ciclo ovárico. Y dependiendo, ¿no?, de que el óvulo se fecunde, se van a presentar los ciclos menstruales, ¿no? Este ovario tiene 3 zonas anatómicas importantes. La siguiente, por favor. La corteza o capa externa, ¿no?, del ovario, el hilio ovárico por donde pasa la arteria, la vena ovárica, y la médula, ¿no? La médula del ovario, la zona medular del ovario, la parte más interna, ¿no? Entonces, estas 3 zonas hay que reconocerlas para poder encontrar una explicación del fenómeno de la ovulación, de todo eso, ¿no? Y de la producción de hormonas, porque esa es la otra función del ovario, la función endocrina, ¿no? Recibir estímulos desde la hipófisis, ¿no? Recibir estímulos desde la hipófisis para producir hormonas, las hormonas femeninas, que como ustedes saben son estrógenos y progestágenos. La principal hormona femenina viene a ser el estradiol, ¿no? La principal hormona femenina que produce el ovario viene a ser el estradiol. Te lo digo para recordar, pero eso va a ser tema de fisiología, ¿no? Entonces, esa es la función endocrina del ovario. Y otra hormona que produce el ovario es muy importante también, es la progesterona. Es una hormona importantísima durante el embarazo,
Ya lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Pero anatómicamente el ovario tiene pues una cara externa que va a estar relacionada pues con la fosita ovárica de Krauss, que es la fosa que tiene pues como relación los ovarios se van a ubicar a través de la fosita de Claudius o de la fosita ovárica de Krauss, ¿no? Y por allí tiene una relación pues con la arteria umbilical y también tiene una relación pues con la arteria uterina, ¿no? En la parte inferior, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Y también tiene la siguiente, por favor, tiene una cara interna, ¿no? Los ovarios tienen una cara interna. La siguiente, por favor, ¿no? Es una que está cubierta por la trompa uterina, o sea, el peritoneo de la trompa uterina se repliega sobre el ovario, ¿no? Constituye parte del mesosalpinx, ¿no? Que forma un grupo, un conjunto, ¿no? Con la trompa con el polo superior del ovario, como se les ha mencionado, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, por favor, Natalie, ¿no? Estas son las relaciones más importantes que pueda tener en su borde anterior, en su borde posterior, los ovarios, ¿no? No deja de ser importante, ¿no? Pero recuerden de que, por ejemplo, el borde anterior tiene relación mucho con el ligamento ancho, ¿no? El borde posterior que tiene relación pues con la fosita ovárica, ¿no? Con el uréter, con los vasos hipogástricos, ¿no? Así por citarles, ¿no? La siguiente, por favor. Los ovarios tienen un extremo superior y un extremo inferior también, ¿no? El extremo superior que está ligado pues por debajo con los vasos ilíacos externos, con los ligamentos lumbo-ováricos y con los tubo-ováricos que se fijan en él. Ya les he dicho, recuerden de la franja de Richard. Y el extremo, y une pues la trompa y el mesosalpinx de la trompa lo cubren al ovario, ¿no? Por esa zona, por el extremo o por el borde superior, por el polo superior. Y el extremo inferior o polo inferior, que es menos grueso que el inferior, ¿no? Y es ahí, por esa zona es donde se va a insertar el ligamento útero-ovárico. Es el ligamento que fija pues el útero con el ovario. La siguiente, por favor. Lo que les mencioné, ¿no? Las partes, la estructura de los ovarios, tiene una corteza, tiene un lilio, una parte central, por donde ingresan y salen los vasos, ¿no? Y tiene una parte de la médula del ovario o estroma, que viene a ser principalmente un tejido conjuntivo muscular, tejido de sostén, ¿no? Y la parte periférica o corteza, que está constituido por epitelio simple cúbico, ¿no? Un epitelio simple cúbico, ¿no? Y ahí es donde se va a dar la maduración folicular, etcétera, 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 ¿no? La siguiente, por favor. Los medios de fijación del ovario. Tiene 4 elementos de fijación el ovario, pero el más importante es el ligamento suspensor del ovario. Es el principal medio de fijación, porque se va desde L1, L2 hacia la extremidad superior del ovario, ¿ya? El ligamento superior suspensor del ovario, que es el principal medio de fijación. También tenemos el meso ovario, ¿no?
tenemos el mesovario, que es la prolongación del ligamento ancho, ¿no? O sea, va a unir el ligamento ancho hacia la extremidad inferior del ovario. O sea, es parte del peritoneo, ¿no? Recuerden que el ligamento ancho tiene 2 hojas, el peritoneo, ¿no? Son la siguiente, por favor. ¿Ya? Y los otros ligamentos que constituyen también, pero no tienen la relevancia del ligamento tubovárico, ¿no? El mesotubario y el útero ovárico también. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor, a Natalie, ¿no? Los ovarios que se ubican pues en la fosita ovárica de Claudius, ¿no? Con la fosita de Kraus, sus relaciones por delante con el uréter y la arteria uterina, por detrás con el borde del sacro y por abajo con el músculo piramidal de la pelvis, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Quiénes van a dar sangre al ovario? ¿Qué arterias van a dar? Los ovarios van a estar irrigados por la arteria uterina, rama de la rama ascendente del ovario. Recuerdan que le hablé de la arteria uterina, ¿no? Y también la parte superior, la parte media, va a estar irrigada por la arteria ovárica, que es rama de la arteria aorta. Recuerden bien eso. O sea, el ovario recibe sangre de 2 fuentes, de la arteria ovárica y de la arteria uterina, rama de la uterovárica, de la rama ascendente de la arteria uterina, ¿no? Y las principales venas son la vena ovárica derecha, la vena ovárica izquierda, la vena ovárica izquierda que va a desembocar sobre la vena renal y la vena ovárica derecha que va a desembocar en la vena cava inferior, ¿no? Una gran vena, ¿no? Y la inervación es a través del plexo ovárico, que es parte también del nervio hipogástrico inferior. La siguiente, por favor. Bien, entramos pues a la última parte de este tema, que viene a ser la glándula mamaria. La glándula mamaria es una glándula anexa del tejido cutáneo, tiene como origen embrionario el ectodermo, ¿no? Y se le considera glándulas sudoríparas altamente especializadas. La siguiente, por favor. La anatomía de la glándula mamaria es sumamente especial, ¿no es cierto? Miren, acá tenemos la areola mamaria, tenemos el pezón, tenemos los conductos colectores, los conductos galactóforos, los lóbulos, ¿no? Que viene a ser tejido glandular, ¿no? Y acá tenemos en la parte posterior al músculo pectoral, ¿no? Y a las costillas, ¿no? Y acá entre este tejido adiposo de grasa y tejido glandular existe el tejido conectivo, ¿no? Un tejido conectivo que forma en conjunto el llamado ligamento de Cooper. La siguiente, por favor. ¿No? La irrigación de las mamas va a estar dada pues por 3 ramas principalmente, por la arteria axilar, por la arteria torácica interna y por las ramas perforantes de la segunda, tercera y cuarta arterias intercostales, ¿no? Que se van en la parte lateral de las mamas va a estar a cargo de la arteria axilar, la parte media de la arteria torácica interna y las ramas perforantes de la segunda, tercera y cuarta ramas de las arterias intercostales van a contribuir a la irrigación de toda la mama. La siguiente, por favor. Y esta es la vascularización, como le había dicho. La arteria subclavia, la arteria torácica superior, la arteria mamaria externa, las ramas intercostales, ¿no? Las ramas perforantes intercostales, las perforantes de la mamaria interna, la torácica superior, ¿no? La acromiotorácica. La siguiente, por favor. Y la inervación de la superficie cutánea va a estar dada por los 6 primeros nervios intercostales y por la rama supraclavicular del plexo cervical, ¿no? La glándula
recibe pues su inervación de los nervios intercostales 4, 5 y 6. La siguiente, por favor. El drenaje linfático de la mama, recuerden que todos van a drenar pues tienen como drenaje mamario pues la red cutánea superficial, conocida como la red perioral areolar de Sapey, la red mamaria profunda. Los ganglios axilares tienen conexión con los ganglios axilares, por eso que en procesos malignos se hace una linfadenectomía radical, pues inclusive se penetra hasta lo profundo de los ganglios, ¿no? Porque hay una relación, fíjese, del drenaje linfático. Por eso es importante anatómicamente. La siguiente, por favor. ¿Ya? El drenaje venoso y linfático de la mama. Los linfáticos de la mama izquierda terminan finalmente en el conducto torácico y en la vena subclavia. ¿Ya? Y lo de la mama derecha en la vena subclavia derecha. ¿Ya? Ese es el drenaje que tiene el drenaje venoso y linfático de la mama, ¿no? A través de los linfáticos superficiales, los linfáticos profundos, ¿no? La siguiente, por favor. Esto es para que ustedes lo tengan en cuenta. La siguiente, por favor. Para no olvidarnos de nuestras raíces. Y la última, para agradecerles eternamente su atención y su comprensión por estos inconvenientes de la tecnología que se han presentado al comienzo. Muchas gracias por tu atención y si hubiese alguna pregunta, estoy al tanto.